Las agresiones entre menores cada vez son más graves, aunque no se aprecia un aumento de las mismas. Entre ellas encontramos las agresiones sexuales. Es una de las conclusiones del fiscal superior de Castilla y León que hemos entrevistado esta semana y que ha entregado su memoria anual en las Cortes. Y a continuación les mostramos la bronca desproporcionada de dos procuradores al final de la Comisión de Empleo. Ambos se encararon y casi llegan a las manos. Ocurrió después de la comparecencia de la consejera de Empleo sobre el plan de promoción industrial. Se confirma, habrá comisión de investigación sobre el incendio de Navalacruz que calcinó en la provincia de Ávila 22.000 hectáreas. Finalmente, ninguno de los partidos se ha opuesto a analizar cómo se hizo esta gestión. El 20% de los hogares de Castilla y León vive en situación de pobreza o exclusión social. Es el dato que aporta el informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza. Pese a esto, Castilla y León es la quinta comunidad con menor índice. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Uno de los temas de esta semana ha sido la entrega de la memoria al presidente de las Cortes por parte del fiscal superior de Castilla y León, y hoy le tenemos con nosotros para hablar de esos problemas sociales que se recogen en esa memoria. Santiago Mena, bienvenido a nuestras Cortes. Muchas gracias. Lleva prácticamente un año en el cargo y uno de los principales mensajes fue precisamente el de aumentar la transparencia de la institución. ¿Conoce la gente de la calle realmente cuál es la labor de la Fiscalía o nos quedamos simplemente en esa faceta de acusar? Pues yo creo que es lo que ocurre. La función de la Fiscalía o de los fiscales es muy amplia. Lo que se conoce, como casi siempre, es que acusamos, que por supuesto que sí, pero hacemos otras muchas labores, muchas funciones que repercuten a muchísima más gente que el simple hecho de acusar. La fundamental es la protección de las víctimas, que como instituciones, si no me equivoco, la única que constitucionalmente o legalmente tiene la misión de velar por las víctimas y proteger a las víctimas como una de sus funciones. En ese sentido, pues ahí entran muchas víctimas desde muchos puntos de vista, desde las víctimas en general, las víctimas de los delitos, las víctimas de violencia contra la mujer. Es decir, una función muchísimo más amplia que la que habitualmente se conoce simplemente como acusadores. Sí, en esa labor de protección a las víctimas, en el caso de la violencia de género, en la memoria se recoge que disminuyeron los casos, probablemente a causa de ese confinamiento, pero quizás el sufrimiento de las víctimas aumentó por esa convivencia con los agresores. Ahora mismo se está viendo un repunte de los casos de violencia de género. Claro, durante el confinamiento, el hecho de convivir y sin poder expresar nada o no salir a la calle y por el miedo a la reiteración que podría generar la posibilidad de denunciar a través, aunque fuera del teléfono, hizo que se disminuyera el número de denuncias. Cuando se vuelve a la normalidad, pues probablemente también volvamos a la desgraciada normalidad de que aumenta el número de agresiones o de la violencia en sí y, por supuesto, y en eso estamos, que cada vez que ocurra que se denuncie. No hay ninguna otra opción de intentar solucionar el problema si no se tiene conocimiento. A veces la gente o las personas se retraen pensando que la denuncia no soluciona nada y a veces se sigue ocultando o dejando de prestar esa denuncia. No es así, debe denunciarse porque si no, no se conoce. Y si no se conoce, no se pueden tomar medidas. Hay veces que, incluso con esa situación, no se llega al éxito y ocurren desgracias. Pero son cada vez menos en ese sentido. Por lo tanto, animo a que cada vez que ocurra algo, pero ya no solo a las propias víctimas, que eso es una cosa muy generalizada y socialmente nos hemos inhibido mucho. En esta materia que hablamos y en otras, pero en esta que estamos hablando concretamente nos hemos estado inhibiendo como sociedad. Hemos visto actuaciones merecedoras de reproche y no hemos dicho nada. También animo a eso, que cuando alguien ve o es consciente o conoce situaciones así, lo ponga de manifiesto. No hay que inhibirse, es decir, está haciendo una buena cosa el vecino, la vecina o el familiar que conoce hechos de esta naturaleza. Hay que ponerlo de manifiesto rápidamente y cuanto antes mejor. En el caso de los menores, preguntarles si están aumentando los comportamientos agresivos y también si están aumentando las denuncias o si se conocen todas, porque claro, imagino que no es fácil, por ejemplo, para unos padres poder denunciar a su propio hijo.
El que se conozcan todas seguro que no, porque esto ni ocurría antes, ni ocurre ahora y seguramente no ocurrirá en el futuro. No se conocen todo porque hay personas que no denuncian. Hay que promover lo que decía antes, que cada vez que ocurra algo que sea reprochable se ponga de manifiesto a quien tenga posibilidades de solucionarlo. Pues, por supuesto, desde la policía, los fiscalía de menores. La comunicación siempre es difícil cuando se trata de las propias familias. Es decir, hay también una inhibición grande porque es muy difícil reconocer que un hijo pues, está en trance de cometer o ha cometido algún tipo de infracción grave, ¿no? Pero las conductas que se producen, desde luego, no aumenta el número en cuanto a las conductas, pero las que son graves son más graves que en tiempos atrás. Desde el punto de vista de las agresiones sexuales, por ejemplo, son mucho más contundentes y más, iba a decir una palabra suave, desagradables que en tiempos pasados, y ahí sí que aumenta, derivado sobre todo del tema de las redes sociales, que, en fin, debido a la facilidad con la que se puede llegar a agredir a otras personas, en este caso principalmente menores, es un problema muy grave y que desde luego yo ni probablemente ninguno de los fiscales de Castilla y León tengamos la solución actualmente, porque no radica solo en el castigo, en su caso, desde el punto de vista penal, viene de más atrás, de una educación, de un ambiente social, en fin, todo lo que vemos en las televisiones, en los medios, en las redes sociales, etc. Y ahí es un problema, yo creo que general, como un problema social y de educación, por supuesto. ¿Nos ha afectado el confinamiento? Porque ahora vemos, por ejemplo, esos macrobotellones en los que luego se deriva en violencia callejera, apuñalamientos, en conductas muy agresivas. No sé si es una consecuencia de haber estado tanto tiempo encerrados. Algo pasará, es decir, cuando comprimimos algo durante un tiempo, cuando digamos explota, pues quizás salga con más fuerza. Pero, vuelvo a repetir, eso también es no solo obligación o de actuación de los órganos judiciales o fiscales, sino es, como casi todo, muy social y muy de educación y muy de buscar alternativas, seguramente, al ocio, al entretenimiento de los jóvenes, en fin, algo más complicado y más complejo y más extenso que la simple represión. También en el ámbito de los menores, en la memoria, se recogen quejas de los fiscales como falta sitio adecuado en las dependencias para esos menores detenidos, que solo hay un abogado de oficio en el turno de guardia o que el único centro de internamiento está en Valladolid. ¿Está haciendo el Ministerio todo lo posible para subsanar estas deficiencias? A ver, yo, por ponerme en su lado, me imagino que sí. Nosotros lo que hacemos es poner de manifiesto las deficiencias. El Ministerio, en su caso, pues dice que efectivamente hace lo necesario. El resultado no es satisfactorio y, de hecho, todas esas quejas se vienen retirando no solo este año, sino los años anteriores. Efectivamente, hay solo un centro de internamiento que está en Valladolid. Lo adecuado sería que en cada sitio. Otra cosa es que, desde el punto de vista de la gestión pública y de los presupuestos, etcétera, pues no sería factible, digo yo que seguramente es el planteamiento del Ministerio, pues no sería factible que en Zamora o en Soria haya un centro de este nivel. Castilla y León tenemos un hándicap que seguramente lo hablamos, que es la extensión, y luego pues eso tiene sus inconvenientes, poca población, envejecida, etcétera. Pero nosotros lo ponemos de manifiesto y eso supone trabajar en más dificultad, por supuesto que sí. Sí, precisamente sobre ese hándicap, sobre esa dispersión poblacional, también le quería preguntar, en este caso, a nivel judicial, bueno, en este caso los pueblos se están quedando, por ejemplo, sin sucursales bancarias. No sé si a nivel judicial pasa un poco lo mismo. ¿Qué pasa con esos juzgados de paz, esas oficinas judiciales? ¿Las van a tener, no las van a tener? Sobre las oficinas bancarias no voy a decir nada, es una broma. Y el resto, desde el punto de vista de la Administración de Justicia, prácticamente los órganos importantes judiciales en el entorno de Castilla y León, que es lo que podemos hablar ahora, no han cambiado, es decir, prácticamente se siguen manteniendo los mismos órganos judiciales, juzgado de primera instancia, instrucción, en los partidos judiciales que ha existido siempre. Evidentemente con muchísimo menor volumen de trabajo, pues porque no hay personas en general, cada vez hay menos. ¿Cómo se va a reestructurar eso? Pues de momento no lo sé, ahí está, cada año desde el punto de vista del volumen de trabajo menos.
Soluciones, pues la justicia de paz, la concentración de municipios en los que exista el servicio de la administración de justicia a través de juzgados de paz, juzgados profesionales. No tengo yo la solución, pero desde luego algo habrá que hacer, porque no tiene tampoco mucho sentido mantener según qué órganos judiciales para un número de población escaso. Sí, casi para finalizar, sobre quién instruye los delitos, se lleva hablando años que sean los fiscales en vez de los jueces. Eso lo recoge la futura ley de enjuiciamiento criminal. ¿Por qué no se ha hecho ya ese cambio? Pues no se ha hecho porque seguramente la voluntad política no llega a ese nivel. Desde luego, como fiscal y como, digamos, no portavoz de los fiscales de toda España, pero de la mayoría, del sentir de la mayoría de fiscales, pues estamos todos de acuerdo en que hay que cambiar el modelo. ¿Por qué no se ha llevado a cabo? Pues yo desde que estoy en la carrera he conocido no sé cuántos anteproyectos de reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. Ahora tenemos uno que es el más reciente y más inminente, que pensábamos que podría ser ya definitivamente el que viera la luz. Parece que está un poco paralizado, entre otras cosas porque el modelo no era el mejor. Es decir, sigue habiendo un control, una hipervigilancia, por llamarlo de alguna manera, del juez, en lugar de, prácticamente como se viene haciendo en los países de nuestro entorno, dejar que sea el juez de garantías el que garantice la limpieza del procedimiento, para no entrar en detalles, pero no con la supervisión y prácticamente con la hiperinfracción de su actuación, controlando la actuación del propio fiscal. Es decir, ¿cuándo va a llegar a cabo? Pues no lo sé. Yo, desde luego, a mí me quedan menos años de los que llevo intentando animarme diciendo que por fin vamos a tener la instrucción o la investigación, pero hasta ahora no ha ocurrido. Bueno, pues estaremos pendientes de si se produce ese cambio. Santiago Mena, fiscal superior de Castilla y León, muchísimas gracias por atendernos. Pues nada, muchas gracias a ustedes. La consejera de Empleo e Industria compareció el pasado lunes en comisión para presentar el balance del Plan de Promoción Industrial 2017-2020. Se han invertido casi 950 millones de euros, un 13% más de los previstos. Esto ha permitido que se incremente la afiliación en el sector industrial en la región en 2.000 trabajadores a pesar de la pandemia. Claves han sido los programas territoriales de fomento como los de Ávila y Soria, o los proyectos industriales prioritarios como el de Kronospan o el de Network Steel, que han tenido una inversión de 261 millones de euros. La consejería ya trabaja en el nuevo plan de promoción industrial, que estará listo antes de que finalice el año. Y afortunadamente tenemos estos dos instrumentos de planes territoriales industriales y planes territoriales de fomento que nos van a permitir, trabajándolos mucho más, con las fortalezas y con las iniciativas que nos están trasladando desde las propias industrias, conseguir mejorar y avanzar en esa industrialización de provincia. Hay 1.611 empresas menos en Castilla y León desde el año 2017. Otro éxito más. Así podríamos seguir, porque la verdad es que no tiene desperdicio este informe, que ustedes han intentado edulcorar de alguna manera, pero son datos suyos, ya digo que yo no me invento nada, y ya digo, si quiere y tiene a bien, conteste, y si no, pues no responda, que es lo que habitualmente hace. Y al finalizar esta comisión ocurría lo que ven. Los procuradores Alberto Castro del Partido Popular y Pedro Luis González Reglero del Partido Socialista se encaraban en esta tremenda discusión por la que casi llegan a las manos. El audio de la sala ya estaba desactivado y, por lo que hemos podido conocer, el enfrentamiento se produjo por algunas de las calificaciones que se habían vertido durante la sesión. Ciudadanos ha pedido a las Cortes que se reprueben este tipo de actitudes. El PSOE sitúa la crispación en la bancada naranja y el presidente de la Cámara ha pedido a todos mesura. Yo creo que hace falta moderación, ¿no? Aquí hemos venido a hacer política y no a tirarnos los trastos a la cabeza. Estoy absolutamente de acuerdo, sea del partido que sea, ¿no? Lo que jamás he hecho y lo que nunca voy a hacer es entrar en descalificaciones personales que estén ajenas a criterios políticos. Que hay una actividad o una estrategia absolutamente coordinada y diseñada por el señor Tudanca para generar inestabilidad
que justifique después la posible presentación de una moción de censura. Planteamos la moción de censura cuando hubo que plantearla y por los motivos que la planteamos, pero como somos gente seria, evidentemente no iremos a ningún sitio con ninguno de los procuradores del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Mire, el sistema de acogida en Castilla y León se ha convertido en un mercadeo de menores, de los que no se ocupan. Los técnicos de infancia están muy ofendidos por estas palabras de la procuradora socialista Nuria Rubio en el último pleno. 75 empleados de servicios sociales que trabajan en protección de menores han enviado esta carta a las Cortes, donde piden a la procuradora que rectifique y que esas frases se borren del diario de sesiones. Dicen que evidencian un absoluto desconocimiento. No solo aseguran que lo que dice es falso, sino que se juega con su honor y su trabajo. El PSOE no rectifica. En la Comisión de Sanidad no salía adelante la petición de Podemos para que las listas de espera quirúrgicas y especializadas aparezcan por sexo y ámbito territorial para detallar aún más las cifras y conocer si hay diferencias por edades entre hombres y mujeres y entre el medio rural y el medio urbano. Información que para Podemos y PSOE es relevante, pero no para PP y Ciudadanos, que aseguran que se utiliza solo el criterio clínico y de urgencia para establecer las prioridades. Podrían llegar a ofrecer una panorámica mucho más amplia de la situación real de las listas de espera y, por tanto, poner medidas mucho más eficaces dentro del Plan Pericles. Además, esta iniciativa no es nueva. El Servicio Galego de Salud ya lo puso en marcha en 2008. Y esto tiene una gran importancia porque aporta valor clínico. Cuando un facultativo se enfrenta a un paciente, está viendo la situación clínica de ese paciente, independientemente de dónde viva o del sexo que tenga. Podríamos instar al Ministerio, si usted cree realmente que es muy relevante, para que publique estas listas de espera, como usted dice, por la Ley de Igualdad, en función del sexo. Los socialistas pedían que los alumnos con hipoacusia, dificultades auditivas en uno o en ambos oídos, dispongan de un intérprete de lengua de signos durante toda la jornada lectiva. PP y Ciudadanos consideran que los expertos ya analizan cada caso concreto para dedicar los medios que sean necesarios y por ello la proposición no salió adelante. Un intérprete de lengua de signos debería estar en todos los momentos de la vida del alumno. 1 de cada 10 sí que tenía un intérprete, 9 no. Son, desde luego, ejes clave para el desarrollo de la experiencia bilingüe en el aula de un centro normalizado. Se realiza por el correspondiente equipo de orientación una evaluación psicopedagógica individual, que es lo lógico. 226 alumnos en Castilla y León precisan de un apoyo específico por presentar una discapacidad auditiva profunda y severa. Es la quinta comisión de investigación que se constituirá en las Cortes. Analizará qué ocurrió en el incendio de Navalacruz, en la provincia de Ávila, y cómo fue el operativo, para así descubrir si se produjo alguna negligencia. La registró el procurador de Por Ávila y esta semana finalizaba el plazo para oponerse. Ninguno de los partidos lo han hecho, así que en el próximo pleno se anunciará la constitución inminente. El presidente del Consejo de Cuentas ve factible que esta institución propia asuma la nueva agencia de evaluación independiente que propone el Ejecutivo, pero dice que debe contar con los medios suficientes. Amilibia comparecía para analizar la evolución del gasto público. Cualquier asunción de competencias, en este caso nuevas competencias obviamente, cuenta con nuestra disponibilidad, pero que para que sea eficaz no puede ser a coste cero. Y que tiene que existir un mandato, en este caso a las Cortes, para una mayor dotación de medios al Consejo de Cuentas, así como una reglamentación posterior del mismo. Acuerdo para que las personas intolerantes al gluten tengan más facilidades a la hora de encontrar alimentos aptos en los edificios públicos de Castilla y León. La Junta pedirá esta adaptación a las concesionarias. Este fue uno de los temas que se debatió en la Comisión de Presidencia. Las personas intolerantes al gluten encuentran problemas para consumir alimentos en lugares públicos, como por ejemplo en las cafeterías de los hospitales de la comunidad. Se encuentran con que no existe un menú adecuado para ellos y que cuando van a las máquinas vending, en el mejor de los casos lo que encuentran son unos frutos secos. No estamos hablando de buenas prácticas, de mandar una carta de buenas prácticas, sino de tomar medidas efectivas. Los socialistas piden que la Junta exija al menos un menú adaptado y variedad de productos en estas máquinas expendedoras. Finalmente, tras aceptar 2 enmiendas, no se hará de modo obligatorio, pero se pedirá a las empresas concesionarias esta adaptación en los alimentos.
Todos los abogados públicos del turno de oficio no reciben la misma remuneración. Depende de la comunidad en la que ejerzan su trabajo y si ésta tiene las competencias de justicia transferidas. En el País Vasco, los abogados del turno de oficio están mejor retribuidos, bastante mejor que los abogados del turno de oficio del régimen común. La transferencia de justicia, se lo vuelvo a reiterar, es un tema que no lo considera prioritario la Junta de Castilla y León en estos momentos. Que se equipare en salario era una reivindicación del Partido Popular. Los grupos de la oposición critican que esta petición llegue ahora y no cuando los populares estaban en el Gobierno nacional, pero todos apoyaron la iniciativa. La prevención en riesgos laborales de los empleados públicos se realiza a través de un sistema mixto. Algunos aspectos se gestionan desde la Administración y otros están externalizados. El PSOE proponía un sistema propio. Muchos de los empleados públicos y empleadas públicas tienen la formación suficiente y la preparación específica en materia de prevención de riesgos laborales, lo que permitiría, sin duda alguna, aprovechar esos recursos humanos y establecer un modelo preventivo totalmente propio. La proposición se rechazó con la oposición del PP y de Ciudadanos. Estos partidos creen que el sistema actual funciona y que para realizar un cambio en el mismo habría que hacer un estudio de viabilidad que contemple no solo los profesionales, sino los gastos de las instalaciones y el mobiliario donde se prestaría el servicio. Los procuradores de la oposición están molestos por la gestión que hace la Junta de las preguntas escritas, que son una de las fórmulas de control al Ejecutivo. En multitud de preguntas se deriva a páginas que no contienen la información, en multitud de preguntas no se da toda la información que se ha requerido y en multitud de preguntas directamente no se da ningún tipo de información. A ustedes no les satisfacen porque no dicen quizás lo que ustedes quieren que se les conteste. Podemos Equo lamenta que se pongan trabas para conseguir información y que esto haga que tengan que formular las preguntas varias veces, lo que incrementa de forma innecesaria el trabajo de los funcionarios de las Cortes y de las consejerías. Y en la Comisión de Fomento también se ha debatido la necesidad de mejorar la señalización de las 9 cañadas reales de la comunidad. La propuesta la presentaba el PSOE y no salía adelante. El PP reconoce la importancia de realizar estas tareas, pero dice que hace falta presupuesto porque hacerlo supone un gran desembolso económico. Todos estamos de acuerdo en el fondo de la cuestión, pero tenemos que ser realistas y debe existir disponibilidad presupuestaria. Siempre nos ponen esta coletilla de habilitando la disponibilidad presupuestaria. Pues miren, no vamos a aceptar esa coletilla. No la vamos a aceptar, porque vale ya de tomar el pelo a los ciudadanos y las ciudadanas de Castilla y León. El Consejo Consultivo pide que se incorpore la perspectiva demográfica en toda la legislación autonómica. Lo hacía en una jornada con participación del Consejo de Estado. Esta es la clave. Un estudio de prospectiva, al fin y al cabo, de cómo pueden influir nuestras normas, las normas de los gobiernos autonómicos, en la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos del mundo rural, ¿no? Principalmente. Sí que está notando, creo, la España más despoblada, esa pobreza de servicios, ¿no? Y claro, eso es muy importante, ¿no? Porque, y sobre todo pues en el aspecto de las telecomunicaciones, de la digitalización, qué hacer para que los pueblos no pierdan a sus habitantes, para que se vea como una opción de vivir distinta. El 20% de los hogares de Castilla y León vive en situación de pobreza o exclusión social, o lo que es lo mismo, 1 de cada 5 no tiene para pagar los gastos básicos. Pese a este dato, la comunidad es la quinta con menor índice según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza. 86.000 personas viven ya en situación de privación material severa. El incremento es del 57%, una cifra que refleja los efectos de la pandemia. Este dato nos avisa y nos anticipa que hay que estar muy atentos a los efectos que está provocando esta crisis. Se duplica el tanto por ciento de personas que se retrasan en los pagos de los gastos de su vivienda. No es el único dato que aumenta. El número de personas que no pueden permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada
que en Castilla y León supone el 6,6% de la población. Castilla y León es la quinta comunidad con menor tasa AROPE. Es el medidor de pobreza a nivel europeo. Aún así, el 15,1% de la población está en riesgo de exclusión social. No podemos dejar de poner en relieve que todavía existen 474.000 personas en nuestra comunidad autónoma que se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social. Aumenta también la brecha social y las desigualdades porque, aunque se incrementa el crecimiento para unos, también las necesidades para otros. Más de la mitad de las pensiones de viudedad que se reciben en Castilla y León están por debajo del umbral de la pobreza. Bajo los números hay personas y familias, por eso las entidades del tercer sector reclaman un cambio en la estrategia de lucha contra la pobreza. Y hasta aquí la información parlamentaria de esta semana. La próxima se celebra pleno en las Cortes, que vendrá cargado de temas y todos ellos se los contaremos al detalle aquí, en nuestras Cortes. Les esperamos.